Nuestro invitado de hoy nació en Toluca, Estado de México, en diciembre de 1983. Estudió la licenciatura en teatro y actuación en el CUT de la UNAM y al poco tiempo de graduarse comenzó una prolífica carrera especialmente en cine. Tiene ya en su filmografía más de 30 trabajos cinematográficos. Ha sido nominado al Ariel en 4 ocasiones por sus interpretaciones en Norteado de Rigoberto Pérez Cano, La cebra de Fernando León Rodríguez, La carga de Alan Johnson y González Falsos Profetas de Cristian Díaz Pardo, en donde su personaje de González le valió ganar una Diosa de Plata. También ha mostrado su enorme talento en series como Run Coyote Run, Ingobernable y 000. Disciplinado, talentoso y con un ferviente amor por su profesión y su país, en TAP hoy tenemos el privilegio de platicar con Harold Torres. Amigos, en el taller de actores profesionales tenemos como invitado al señor Harold Torres. Ya teníamos, y te consta, varias temporadas queriendo platicar contigo aquí en el taller de actores profesionales, pero bueno, Hollywood, Europa, ¿no? Te llama y estás trabajando muchísimo y nos da muchísimo gusto y lo celebramos muchísimo. Muchas gracias por invitarme a platicar aquí. Oye, Harold, misterio por resolver. Fíjate que estuvimos investigando tu fecha y lugar de nacimiento, pero sí, realmente no aparece el récord concreto por lo menos en línea, en internet. Sí, no sé, es que sí. Yo nací el 18 de diciembre del 83. Ajá. En Toluca, Estado de México. ¿Qué es lo que recuerdas de tu infancia? Creo que las cosas más importantes fue que tuve unos papás que todo el tiempo trabajaban y que yo tenía como cierta libertad y que también tenía como una disposición hacia la imaginación porque me tenía que hacer muchas cosas. También recuerdo que tuve que trabajar desde muy chico, ¿no? También nos pegó fuerte la crisis del 94. Ajá. Y también tengo, por otra parte, aparte de vivir en una ciudad industrial como lo es Toluca, con poca cultura, con muchas complicaciones, la posibilidad de vivir en el campo con mis abuelos en los fines de semana, las vacaciones. Me llegaba a ir mucho tiempo y luego regresaba súper quemado de ir a sembrar papa con los abuelos. En el momento donde antes ahora sí que de todo este cambio que surgió a través del Tratado de Libre Comercio, donde todavía los campesinos ganaban muy bien, por lo menos para que les durara esa cosecha, les durara el dinero para el siguiente año. Entonces me tocó como esa parte y ya, es lo que recuerdo. ¿Te provoca nostalgia recordar tu infancia, Harold? No, tengo muy bloqueada mi infancia. Es una cosa ahí medio rara porque no recuerdo muchas cosas que luego me cuentan. Y también la concepción que yo tengo de cómo era de niño parece no machar mucho con la realidad. Mis tías, mis tíos, sí, como también mis papás, como todo el tiempo trabajaban, como que no lo tienen muy claro. Tengo 2 hermanos menores, más altos que yo, pero menores. O sea, son 3 en total. Somos 3. Y uno le llevo 2 años y el otro le llevo como 9 años. Y pues nada, ahí las relaciones eran muy interesantes, nos peleaban muchísimo, nos gustaba mucho la lucha libre. Yo tengo por acá esta cosa porque me lancé de la tercera cuerda, que era nuestra litera de 2 pisos que eran de herrería, y pues al caer pues caí con el ojo y aquí me abrí súper bonito. Me gustaba mucho la lucha libre. ¿Te gustaba el cine? Sí, me gustaba mucho el cine y sobre todo recuerdo mi papá que, ¿te acuerdas? No sé si te tocara, pero antes en Canal 5 y estas cosas mencionaban los nombres de los actores. With Clint Eastwood, ajá, con Sean Connery. Mi papá siempre repetía eso, de una cosa medio rara. Y él veía películas, veía muchas películas. Y pues digo, yo también vi muchas por eso, ¿no? Mis recuerdos, que yo no sé muy bien por qué empecé a actuar, no tengo una cosa clara. Pero luego analizando sí me di cuenta que yo caminaba como John Travolta en Grease y me llegué a peinar como John Travolta en Vaselina. Llegué a cortar mis playeras por ver una película de Van Damme o de Stallone o cosas por el estilo. Me ponía un sombrero en la ciudad por Indiana Jones, cosas por el estilo. O sea, sí vivía en mi mundito. ¿Cuándo llegaste a la Ciudad de México? En el 2003, más o menos. ¿Por qué llegaste a la Ciudad de México? Huyendo de Toluca un poquito y también yo antes me regresaría un poquito nada más a Quería comentar. ser músico, ¿verdad? Quería ser músico. Tenía ganas había una cosa ahí sobre todo del rock que me gustaba mucho,
Pero luego cuando ya me empecé como a querer estudiar, me gustó mucho el violonchelo y quería estudiar música clásica, pero En el no conservatorio. tenía las posibilidades. Yo me salí de la casa de mis padres como varias veces y muy morro. Entonces, pues no tenía como las posibilidades. Y en mi transcurso todavía ya en mi adolescencia en la ciudad de Toluca conocí una banda que se llama Elisa Lounge con Arquelao, que fue como un maestro muy importante para mí. Arquelao Ortiz. ¿Y tocaban qué? ¿Música clásica? No, ellos tocaban rock. Rock, son una banda muy famosa de Toluca. Se llama Lisa Lunch. Y Arquelao, bueno, como que me empezó a enseñar como una parte de la cultura underground de Toluca. Y luego, más importante aún, fue que conocí a Guillermo Fernández, un traductor y poeta especializado en literatura italiana. Y por eso empecé a leer poesía y él yo creo que es mi maestro más importante que he tenido en lo referente a la cultura. O sea, me abrió el panorama completamente de las posibilidades hacia donde podía buscar un chavito de Toluca rodeado de fábricas. ¿Verdad o mentira, querido Harold? ¿Es cierto que la actuación de Gael García Bernal en Amores Perros de alguna manera te inspiró? Me inspiró mucho, me inspiró en muchas formas. Me sigue inspirando la carrera de Gael, lo que hace, pero me inspiró en ese momento por todo lo que traía de atrás Amores Perros, por los personajes que retrataba, personajes un poquito más cercanos al ciudadano común, ¿no? Y eso, pues yo creo que estalló una bomba que luego se continuó con Fernando, con Luis Fernando, En La Mar te duele, etcétera, etcétera. Y luego yo estaba estudiando Ciencias de la Comunicación en la universidad de allá y me tocó, de hecho, en una ponencia que dio Guillermo Arriaga después de haber escrito eso, Amores Perros. Y pues nada, sí, pues Amores Perros fue una catapulta para muchos de nosotros que de alguna forma dijimos, creo que podemos hacer eso. Vamos ahora a hablar de un episodio muy recurrente aquí en el Taller de Actores Profesionales que se llama el CUT, el Centro Universitario de Teatro. ¿Cómo llegaste ahí? Y sobre todo, mi estimado Harold, el proceso de ingreso, porque hay cualquier cantidad de historias alrededor del examen de admisión, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que elegiste esta academia para empezar y después tu entrada al CUT? En Toluca, cuando estaba tratando de decidir todo, me metí a muchos talleres de muchas cosas, entre ellos a uno de actuación. Y ahí conocí a un actor que se llama Samuel Pérez y estuve en unos cursos de unos talleres con él. Después, Sandra Félix fue a hacer unos talleres a Ocoyoacac, un pueblo cercano a Toluca. Y ahí al terminar el taller, una amiga mía le preguntó, oye, ¿crees que nosotros podamos dedicarnos a esto? ¿Dónde nos dirigimos? Y ya Sandra dijo el CUT y Lenat, creo. Y bueno, pues yo me vine a ver qué pasaba. Por fortuna alcancé a ver que sí podía llenar los papeles porque te pedían muchas cosas que yo no tenía. Te pedían fotos, que a la fecha no tengo fotos mías, o sea, como para ese tipo de cosas. Te pedían estudios del cuerpo para ver que estuvieras bien físicamente y poder hacer la acrobacia y otras cosas. Todo lo conseguí con apoyo de mis amigos. Vine acá gracias a Maribel Cortés, que es una cantante de Toluca. Me dio hospedaje su tío aquí en el Ajusco y me vine con él. Y fue como muy bonito, como toda la gente que me ayudó, para cuando llegara acá, pues enfrentarme con una realidad que desconocía completamente. De repente yo vi tanto a maestros que yo había visto en películas como a alumnos que estaban queriendo entrar al CUT, que ya los había visto en películas y yo dije, aquí no me voy a quedar, esto está completamente lejano a mis posibilidades, pero decidí disfrutarlo y entonces lo disfruté al máximo. Pero no sabías qué iba a pasar y cuánto iba a durar. No tenía también. ni una idea, no. O sea, yo traía dinero para el mes completo que sabía que duraba en el momento que me aceptaron para hacer el examen. Pero entonces, las 2 primeras semanas, pues yo estaba fascinado, ¿no? Y viendo como todo lo que sucedía y era así como con la fascinación total de alguien que es ajeno como a eso. Y lo chistoso es que son 2 semanas, luego una pausa y hasta el siguiente domingo de la tercera semana decían quién pasaba a la siguiente fase. ¿Y cómo te enteraste? Espérame, te cuento antes. En esa semana yo decido gastarme todo lo que tenía en ir a ver obras de teatro. Y me lo gasté todo. Me quedé sin un centavo porque yo dije, no voy a entrar aquí.
hay gente mucho mejor capacitada que yo, mucho mejor. Entonces llego el domingo a ver esta lista de los que se habían quedado y me veo allí. Y yo, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué demonios voy a hacer? Estaba en el Ajusco, no estaba tan cerquita. Y entonces me acuerdo que dijeron, no, pues vamos a brindar, los que nos habíamos pasado, vamos a festejar, vamos a cotorrear un rato. Y yo, no, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Tengo un compromiso. No, pues mi compromiso era regresarme caminando al Ajusco, ¿no? Y así me la pasé caminando del Ajusco al CUT toda una semana y mintiendo, fingiendo que tenía otras cosas que hacer, etcétera, etcétera. O sea, fue un proceso como muy bonito porque lo recuerdo con gran valía. Y de una de las cosas que también recuerdo es que en algún momento, ya cuando estábamos en las entrevistas, que eran más o menos así en un teatro, en el Teatro del CUT, era que te preguntaban cosas y todo el mundo hablaba de como las películas que le habían sido referentes, etcétera, etcétera. Y yo no tenía nada no tenía ninguna de las que decía conocía. Entonces me acuerdo que mentí diciendo que una de las películas que más me gustaban era 8 y medio. Ya la habían mencionado varios antes y entonces cuando pasaron, pues yo ya me eché un chorote que yo creo que tan seguro de mis mentiras que estaba que yo creo que les pareció interesante. ¿Y ya viste 8 y medio después de los años? Sí, ya la vi varias de... ¿Por qué crees que te aceptaron? Porque hay un perfil, creo, que no tiene que ver con que tanto que seas. Todas las escuelas tienen un perfil, sí. Todas. Hablando de medicina, es muy diferente el TEC de Monterrey a otras, ¿no? Pero yo creo que el perfil del CUT es generar grupos. Y además habrá que mencionar de una vez que yo no hubiera podido estudiar en ningún otro lado. La UNAM, al ser una institución pública y al tener ese bajo coste para las personas que van, es la única posibilidad que yo tenía. Yo no pude haber entrado a Casa Azul, ni a la ENAD, ni a ningún otro lado, porque no hubiera tenido la posibilidad económica de hacerlo, ¿no? De mantenerme. Incluso cuando yo estaba en el CUT, me iba a tocar guitarra a los camiones, hacía malabares en los semáforos para poderme mantener. Vendía revistas en los teatros, que luego eso también me generó un vínculo súper chingón con la gente de afuera de los teatros, que luego me dejaban, de que yo estaba vendiendo todos los días, me dejaban pasar a los teatros a ver obras de teatro y en cierta forma pues, apoyaron a mi educación teatral, ¿no? Amigos, esto es el TAP, Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es el señor Harold Torres. Continuamos. Esto es el TAP, Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Harold Torres. Harold, podemos decir que oficialmente iniciaste tu carrera en el cine en un cortometraje dirigido por Bernardo Arellano, donde tu compañero fue Gavino Rodríguez. ¿Te sentiste cómodo desde un principio? Súper cómodo. También habrá que decir que, digamos, que gracias a Gavino fue que conocí a Bernardo y que, pues, que digamos, que él me dio la entrada hacia la cinematografía. Luego también habría que decir que todos esos cortometrajes que hice, también hice uno con Buendía para el CUEC, todo eso fue mis maestros de la actuación en cine. De hecho, él, el camarógrafo que está ahí, fue mi compañero en un curso de fotografía en el CCC, aquí Álvarez, el malo. Seguramente era de los malos alumnos. Era de los que no llegaba a clase. De los que pasaron de panzazo. Sí. Y entonces lo interesante fue que tomé muchos cursos también en el CCC. Tomé cursos también después con Nacho Ortiz. Digamos que qué maestrazo es Nacho, ¿verdad? Súper maestrazo. Sí. A él le debo como esta frase de que tu chamba es básicamente entre que dicen corte, digo acción y corte, ¿no? Con esta cuestión de un poquito de en procesos, buscar otra cosa que no sea el proceso creativo de buscar los antecedentes del personaje. Es yo que necesito para esos momentos entre que dicen acción y dicen corte, ¿por qué voy a pasar? Ese tipo de cosas que son muy buenos. Mariano Vero también fue mi maestra. Muchos maestros ahí que luego yo me colaba. Ayala Blanco fue mi maestro. Yo me colé también a muchas clases en el CUEC. Tomé cursos para entender un poquito más de ese lenguaje cinematográfico, porque además me gusta mucho el cine, ¿no? Es una cosa que me encanta. ¿Cuál crees que debe ser la virtud más grande que debe de tener un actor que se desempeña muy bien en el cine? Porque no hablo del teatro ni de la televisión. En el cine, aparte de ser actor, ¿qué otra cualidad debe tener para ser efectivo?
Considero que en lo personal me ha funcionado mucho envolverme de diferentes narrativas, de entender diferentes directores, de entender diferentes propuestas, porque no es lo mismo las necesidades para una película con Nico Pereda, que para una con Carlos Volado, que para una con otro tipo de directores, una con Nacho Ortiz, por ejemplo, que también pude participar allí, una extrita que hice en una de sus películas. Yo creo, para mí lo más importante es entender este tipo de lenguajes, donde la participación del actor se limita a diferentes cosas, ¿no? Donde la participación en la creación participativa se busca desde diferentes entradas. También tiene que ver, según yo, qué tanto entiendes al director. Porque, por ejemplo, Terrence Malick ni siquiera da guiones, digo, lo has visto por lo que dice Christian Bale, etcétera, etcétera. Es como tú te acercas y no conoces su cinematografía. Pues llegas y dices, oye, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Pero si conoces su cinematografía, entiendes más o menos como para dónde puede ir o no. También hay que entender que de repente un mismo director puede tener diferentes formas de interpretar una película. Seguramente no es lo mismo Kubrick para no sé, Clockwork Orange o para Larry Lyndon, ¿no? O sea, Barry Lyndon, no sé. O sea, creo que tiene que ver con entender lenguaje cinematográfico, pero tengo muchos amigos que piensan lo contrario y que uno no debe de clavarse en esos contextos. Harold, yo te conocí a través de Norteado. La vi en el Festival de San Sebastián, cuando se presentó en Horizontes Latinos, podría ser. También conocí a Rigoberto Pérez-Cano por primera, ¿no? Era mi encuentro con él. Edgar San Juan creo que era el productor de la película. Tengo entendido que llevas el rol protagónico, para empezar, ¿no? Pero aparte con un aplomo con pareciera que la cámara estuvo prendida todo el tiempo, ¿no? En tu vida. Estoy seguro que hay mucho instinto y mucha preparación. Y que esto también conlleva el darte cuenta de una realidad tremenda, que es la que viven los migrantes. ¿No? Yo ya tenía contacto, digamos, mi confrontación social con este tipo de problemáticas, ya lo había visto en otras cosas. Sería muy largo explicarlo por qué, pero ser un personaje cercano a familiares míos, ¿no? Tengo familiares que se fueron a Estados Unidos, tengo familiares que se dedican al campo, pero con Rigo sí fuimos a trabajar, a conocer gente, nos metimos en muchos lugares. Técnicamente en esta película yo buscaba algo y yo le apostaba algo. Se nota. Que había una cuestión donde, hablando con Rigo de las películas, muchas veces lo que te piden es como que no parpadees, que no des la espalda, en un tipo de narrativas, en un tipo de lenguaje cinematográfico. Y yo ahí busqué completamente lo contrario, parpadear, dar la espalda, hacer Pero presencia. eso en complicidad con el director, obviamente. Sí, totalmente. Pero digamos, tú tienes que traer las propuestas para venderlas. Exacto. Y a ver si te las compran. A veces no te las compran, a veces no. No, mijo, tú siéntate ahí, quédate calladito. Puede ser también y pasa. Y también tú decides si quieres ser partícipe. Y tienes que ser efectivo también así. Sí. Oye, ¿qué sentiste cuando te viste en pantalla grande, en Norteado? No pensé que fuera tan chistoso. Yo nunca la había dimensionado con tan cómica, y creo que tiene que ver con pues es una comedia particular, ¿estás de acuerdo? Sí. Que yo, hablando de comedias, me ha tocado participar en otras comedias como con Fernando León, ¿no? En La Cebra, me ha tocado trabajar en otras cosas, pero el tipo de comedia sutil donde tú estás siendo serio para decir las cosas y no buscando la broma fácil es lo que más disfruto de ese tipo de comedias. González, Falsos Profetas, ¿no? También la vi. Esta fue en Morelia. Compartes créditos con Carlos Bardem. Aquí interpretas aparentemente un hombre ordinario, desempleado, pero con una personalidad, con una profundidad, ¿no? Y una complejidad muy particular. Y la pregunta es esta: ¿cómo encontrar esa parte, ¿no?, en los personajes y que no se queden nada más en la superficie? Pues hay muchas cosas que están escritas, ¿no? Y que uno se basa allí para crear. Este es un muy buen guión de Cristian Díaz Pardo. Y la creación de este personaje en específico, pues evidentemente
pues había muchos contrastes, porque, y es lo que yo trato de hacer en un personaje complejo. Me gustan evidentemente los personajes complejos. Lo difícil es cuando están, más bien, es una capa y tienes que crear todas las demás capas. Eso es lo complicado. En este caso, pues había mucho de dónde, ¿no? Y también la temática, como te repito, pues hablaba del desempleo, hablaba de esta cosa que tiene que ver con de los pares de sufrir y todo este tipo de iglesias. Finalmente es una crisis social, vaya, Sí, ¿no? Es un... que tiene que ver con los coaches, ¿no? También con esta onda, esta cosa de chaleganismo, ¿no? De tienes que trabajar. Los no sé Illuminati, ¿no? Sí. Oye, nos vamos a detener aquí un momento porque tenemos que hablar de este proyecto. Es que tuve la oportunidad, amigos, de hacer las entrevistas y yo soy un mega fan de Andrea Riseborough. O sea, la vi en teatro hace algunos años en una obra que a mí me impresionó mucho, que luego pude comprar y montar aquí en México. Y lo primero que me dice cuando me siento, pues le dije, no, pues te vi en tal obra que no sé qué. Y lo primero que me contesta ella es, Harold Torres. No, así me dijo. Es magnífico. ¿No? Y pues te sientes orgulloso. Es como cuando gana la selección, ¿no? Porque pues es de los tuyos, ¿no? Un proyecto, hijo, yo no sé cómo le entraste, caray, por dónde, porque finalmente sí es muy complejo. Seguramente leíste la novela de Roberto Saviano. Es distinta la novela, es la esencia de la novela, que es mucho más periodística. Aquí es ficcionalizado un poquito más, ¿no? Para finalidad dramática, ¿no? De serial. Pero le entraste como los grandes, maestro. No, tampoco maestro. Con una desfachatez, envidiable. No, gracias. Que eso lo que te permite es trabajar, nada más, y enfocarte realmente en tu trabajo y para lo que te contratan. Y fue una de las cosas más difíciles con estos personajes, tanto González como de Manuel Quinteras o Contreras, porque también hay una diferencia entre unos guiones y otros, es que el tipo de energía que te requiere. Me gustaría detenerme un poquito para hablar de procesos en este caso. Por supuesto. Es muy importante. Pero a mí lo que más... Tengo un problema como yo en persona de energía. Entonces, a veces tengo una energía muy arriba y a veces la tengo muy abajo. Y entonces, yo trabajo mucho para tener dentro de los rodajes la energía que requiere el personaje. Aunque a veces una energía muy baja, como González, requiere que yo en el proceso mental yo esté trabajando muchísimo. Eso, al final de cuentas, desgasta mucho. Esta cuestión de cuidar mi continuidad emotiva y mi continuidad energética a lo largo de todo el rodaje, que fue más de 2 meses, es lo difícil. Cómo uno se acerca y se enfrenta como ese tipo de problemáticas es lo complicado. En mi caso, yo nada más iba a dormir al hotel y regresaba. En mi caso, pues no echaba mucho relajo ni convivía mucho con los otros, lo cual pues de repente se puede prestar a malas interpretaciones, claro, de las formas de uno. Pero también hay una parte donde uno tiene que ser egoísta y buscar lo que conviene más para su trabajo. En este caso fue eso. ¿Dónde rodaron en 000? En Monterrey, en Veracruz, al oriente de la ciudad. Y ya no me acuerdo, pero siendo menos para allá y para acá. Última pregunta de este bloque. Sí. ¿Cómo viviste los 2 años de pandemia? ¿Cómo lo estás terminando? Yo creo que fue de lo más difícil. Ni siquiera en los momentos de que empezaba fue tan complicado. Porque por un lado, yo acababa de estrenar 000 en Venecia y parecía que todo pintaba muy bonito. Tenía oportunidades increíbles. Trajo 2 cosas muy interesantes. Una, que me permitió tener una relación más con directores extranjeros, gracias al Zoom, ¿no? A estas videoconferencias. Y a los self-tapes. Sí, que estuvo maravilloso porque conocí a directores que dije, what the hell, estoy hablando con este director que admiro tanto por medio de ello. Sí me facilitó eso, no me tuve que ir a otro país para hacer todo eso estuvo genial. Pero lo que sí estuvo rudísimo es que se detuvo todo y todos los proyectos que yo tenía, que ya para principios de 2020, 2021, se fueron postergando, se fueron cayendo. Unos están todavía veremos cuándo retomamos. Que le pasó a todo el mundo como esta cosa. Ahora,
Lo más importante de esta cosa es pensar en que nosotros los actores no tenemos seguridad social, en pensar en que es muy complicado para nosotros también sobrevivir. Por fortuna, pues yo pude allí acomodar las cosas, pero conozco muchos amigos que se regresaron a vivir con sus papás a Tamaulipas a los 40 años a vivir con sus papás, entre otras muchas cosas que son complicadas y que hablan de lo delicado que es nuestra situación laboral, ¿no? Por lo general, somos contratados como freelance, ¿no? Y eso significa que no hay ninguna relación, aunque hagas 3 temporadas, 4 temporadas de la misma serie en 4 años diferentes, ¿no? Me pasó también que me quedé me cayó todo de repente de un golpe y me tocaron cosas maravillosas como una serie en Quebec, en francés, una serie en Italia, en italiano. Me cayeron cosas muy bonitas, pero por lo que siempre me ha pasado, que es por acomodar agendas, pues nada más pude hacer una cosa que fue maravillosa. Amigos, él es el señor Harold Torres. Esto es el taller de actores profesionales. No se vayan. Amigos, estamos de regreso en TAP. Nuestro invitado es Harold Torres. Harold, para ti, ¿qué es el rigor en la actuación? Pues es el trabajo, evidentemente, y es el seguir, no solamente como actor, yo creo que en todas las profesiones uno tiene que seguir educándose día con día. Pero aquí sí yo haría una diferencia entre lo que se dice en una línea de pensamiento con esta cosa como del coaching o del echaleganismo. Una cosa muy contraria es lo que tiene que ver con el arte, en el sentido que hay muchos ponderables en esta profesión, por ejemplo, la suerte, el azar. Y en ese sentido yo he sido afortunadísimo, porque tú puedes trabajar lo que tú quieras, pero como te comentaba hace un rato, si no hubiese yo nacido en estas circunstancias de la cinematografía mexicana, en un momento donde se ven las películas mexicanas alrededor del mundo, quién sabe si me estaría tocando eso. Hay que tener el rigor de entender el proceso histórico y las condiciones sociales en las que vivimos para no creerte tú que eres especial simplemente por tu capacidad laboral. Harold, ¿tienes identificado de qué manera inicia tu proceso creativo en la construcción del personaje? ¿Por dónde empiezas? Pues sí empieza con una parte que totalmente intuitiva, que son mis primeras visualizaciones de lo que voy leyendo, y luego, dependiendo de eso, va a depender de qué película voy a hacer. Como te comentaba hace un rato, si voy a hacer una película de Nicolás Pereda, pues no hay ni guión, ¿no? Entonces hay que llegar muy energéticos, digamos, al set y ver para dónde va la cosa, ¿no? Pero hay proyectos donde te piden otro tipo de estudio. Ahora bien, yo estoy un poco en contra de que sea rajatabla el cuestionamiento de que si voy a hacer, por ejemplo, en 0-0 un militar, me vaya y entrene como militar. Hay cosas que tú necesites si vas a ser un carpintero. Hay cosas que tú necesitas a nivel habilidades que se van a ver en la toma. Pero recuerdo Crónica de Castas, donde de repente yo me fui a boxear y me ayudó mucho para muchas cosas, pero de repente no lo ves. Yo creo que también hay que apostarle muchísimo a la imaginación del actor, a ver qué tanto tú te puedes crear las cosas, porque si no, de repente creo que siempre buscamos lo que el colectivo espera. En Crónica de Castas, hablando de procesos, pues había una línea como que era buscar al personaje y que hablara, como vulgarmente decimos, ñero, pero yo estaba un poquito en contra de eso, y también son propuestas que te digo que se hacen. Había otro personaje que era 100% machista, ¿no? Y yo lo hice maldilón, ¿no? Obviamente me costó trabajo. Es como dándole la vuelta a lo evidente, ¿no? Sí, a mí no me gusta, en lo personal, buscar siempre lo evidente, ¿no? Me gusta buscar de qué manera yo siento que estoy interpretando estos personajes con el respeto y con el valor que se merecen, ¿no? Porque si no, yo terminaría haciendo todos los personajes iguales. Exacto. De hecho, me han llamado para hacer exactamente lo que hice en otro lado y te dije, dicen, no, es que quiero que repitas no esto. quiero hacer eso. Gracias, pero no me interesa, ¿no? Me han echado muy buenas discusiones en ese respecto. Y hay proyectos donde me encanta esto. Discutir, hablar. La película que acabo de hacer una película el año pasado, en diciembre, y había una movilidad muy ruda en el personaje de todo lo que le pasa por muchas cosas. Y entonces teníamos que tener muy claro
esos momentos donde le pasan las cosas para luego juntarlo en lo que te digo que yo llamo continuidad emotiva y energética, ¿no? Es como para saber exactamente, porque luego tú lo sabes claramente que una escena la empezaste, la escena A la haces el día 1 y la escena B la haces el día 140. Entonces, acordarte de eso, ver todo eso, pues es un proceso que tienes que tener muy claro en la cabeza. Y ahí sí yo le exijo como todo el trabajo necesario a mi persona. ¿Cuál es el tipo de director ideal para ti? ¿Qué características debe tener el realizador que dices, caray, así me gusta trabajar? No tengo uno en específico. A mí me gustan diferentes tipos de dirección. Luego también te enfrentas con directores que no dirigen como tú creías, ¿no? Recuerdo Miguel Sverfinger me dijo... Uy, pero eso pasa muy seguido, amigo. ¿Sí? Sí. Pero Miguel Sverfinger me contaba de un actor muy famoso que fue a trabajar con un director muy talentoso y de repente fue así de, oye, ¿y cómo te fue en la película? Pues no dirige nada. Yo todo, o sea, es así de acción. Hay directores que no te dirigen, pero que tienes tú la plena confianza de que están haciendo su trabajo y que son grandiosos en ello. Hay directores que te invitan a ser partícipes hasta del casting, como fue con Christian. Hay directores... Yo creo que para mí lo principal es cómo me puedo relacionar con el director. Hay directores con los que siempre voy a encontrar una muy buena manera, pero por otro lado, también es una forma romántica de ver las cosas, es que vas a conectar con todos los directores. No es cierto. Hay actores con los que, aunque sean tus novias o tus novios en la película, en la serie, no vas a coincidir con nada, ¿no? ¿Te ha pasado? O sea, me ha pasado. Pero funciona en pantalla, que es lo importante, ¿no? Y para eso Leonardo DiCaprio y, ¿cómo se llama? Claire Danes, que se odiaban, sí, ¿no? Se odiaban, entre otras muchas cosas. Exacto. Pero también es una cosa súper importante. De repente lo romantizado que tenemos la figura del actor. Exacto. De repente lo de, no, pues qué actor tan mamón. Qué actor por whatever. No, pues hay procesos en cada persona. Hay procesos con directores artesanos, también, ¿no? Finalmente. Sí. ¿Sabes? Oye, acabo de entrevistar relativamente a Adam Driver, ¿no? Por House of Gucci, y le pregunté de Ridley Scott, hablando de... Me dice, lo que le agradezco es su sentido del humor. O sea, es un tipo muy brillante y es muy gracioso y eso aliviana la jornada laboral. Pero no idealizando absolutamente nada. O sea, diciendo, pues es un colaborador más. Dice, para mí lo importante es el guión. Para mí, el libreto es la Biblia. Para unos actores o para algunos directores el libreto es una guía, ¿no? Es simplemente una guía que puede ir cambiando completamente. Entonces, la posibilidad de adaptabilidad del actor ante esas circunstancias es lo más importante. Es una virtud, pero tiene que ver con el oído, estimado. O sea, sí. Saber escuchar y entender. Sí. Y yo creo que en tu caso, y digo, no porque te tenga aquí enfrente, pero eso es lo que te ha permitido ir de país en país, ¿no? Donde el idioma no es un obstáculo en lo más mínimo, ¿estás de acuerdo? Sí, es un obstáculo, porque no es nada, o sea, creo que lo dice también Ricardo Darín, ¿no? O sea, él por eso no accedió a trabajar en Estados Unidos. Primero, porque no quería interpretar a un mexicano, pero segundo, porque hablar en otro idioma yo pensé que era más sencillo. Carmen Maura, Sí. ¿no? Qué hueva hablar inglés, Sí. me dijo, ¿no? A mí me encantaría, no. hablar en francés, hablar en italiano, son cosas que a mí me motivan mucho, o repetir una película completamente en náhuatl. Son cosas que cambiar como la configuración de tu cerebro. Son de las cosas también que me han pasado bien chingonas en la actuación, es que he podido tener la oportunidad de interpretar a gente más valiente que yo, más inteligente. Hablar en otro idioma te configura las cosas de diferente manera, y entonces yo me acuerdo que me pasó algo mucho con las cosas que he hecho en inglés, que de repente yo pensaba que el acento de la frase lo llevaba una palabra. Y cuando de repente ya platicando con el director, con el coach, lo llevaba una palabra que yo nunca pensé que tuviese el acento en esa frase. Y es entender cómo funcionan los mecanismos, cómo funcionan las reacciones, porque tú lo acabas de decir, mucho de la actuación es oído. Y a mí, en lo personal, lo que más me llama la atención es el ritmo. Y dentro de eso, escuchar a otro compañero sin entenderle es de las cosas más horribles que te pueden pasar. Yo hice un casting, de volada te comento, para una serie que me había quedado para Canadá, era en francés. A mí me gusta muchísimo eso. Y de repente me toca una improvisación de 5 hojas. 5 hojas más improvisación con la actriz. El día anterior me había mordido un perro
tenía una infección acá del tamaño del mundo y estaba a punto de cancelar el casting porque era con el director, que además no sabía ni quién era ni nada. Y era un director maravilloso, que luego vi sus películas y fue maravilloso. Pero de repente fue como armarse de valor y hacerlo. Y lo hice y fue de las sensaciones más bonitas que he tenido en mi vida. Mejor, una conexión completamente mejor que he tenido en otros lados. Inclusive que en la improvisación yo no entendía nada, pero había una conexión, había algo que se da en el escuchar, y aunque no entiendas del todo lo que están diciendo. Qué terror, amigo. Solamente tú, la verdad. Oye, ¿Harold Teatro? Le agradezco muchísimo a Sandra Félix porque las cosas se dieron de una manera muy rara. Pero con Sandra Félix Los perros de Elena Garro. Uh-huh. Entonces fue mi única obra profesional que hice fuera del CUT. La hice a la par del CUT, cuando todavía estaba saliendo del CUT. Y fue una maravilla. Principio por conocer también el texto de Elena Garro, los libros de Elena Garro, por Sandra, que le tengo un cariño endemoniado. ¿Qué cosa cuando descubres a un autor como Elena Garro, sí, estás de acuerdo? Sí, maravillosa, maravillosa. El realismo mágico en ella es una cosa impresionante. Yo la prefiero que a otros autores y es maravillosa. Pero me pasó algo bien raro. Bueno, no es raro, pero me empezaron a invitar mucho a cosas de cine. Mientras me invitaban, algunos muy buenos directores me invitaron para hacer cosas en teatro, pero me invitaban a personajes, digamos, de relleno, personajes pequeños. Y no es por nada, no es malo, ni mucho menos, pero en las películas me estaban invitando protagónicos. Entonces los procesos a los que yo me andaba arriesgando, pues me llamaron para allá. Y luego fue muy difícil compaginar los tiempos para hacer teatro. Me gustaría, sin duda, pero requiero que tengo que trabajar ahorita el triple para regresar a esa técnica del teatro y lo que te decía al principio de poder explotar y mandar la energía súper lejos. Tengo que retomarlo porque mi proceso de varios años de trabajo ha sido lo contrario, ¿no? Aunque en algunas escenas de González, de 000, me dirijo a una multitud o a mucha gente. Pero sí me encantaría. Es una de las cosas que admiro algo. Nada más sí me gustaría comentar que hay una falacia muy tocada por muchos actores, que es que los actores de cine son un poquito menores que los del teatro. Hay muchos actores de cine que no hacen absolutamente nada de teatro y son maravillosos también. Fíjate que entrevistando a Emma Thompson me dijo que no hace teatro porque no puede con los nervios de llevar una temporada teatral en sus hombros, porque realmente la experiencia en vivo pues la atemorizan muchísimo, pero eso no quiere decir que no sea la actriz que es, pues, ¿no? Sí. No, y es maravillosa. Pues cada quien, ¿no? Sí. Dentro y fuera de la pantalla. Acaba de decir una cosa súper importante en el Festival de Berlín, en una de las presentaciones de una película, que tenía que ver con una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención, que habla sobre la estética impuesta. El cuerpo. Sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ella se refería exactamente al de las mujeres, esta delgadez. Yo he visto a muchas compañeras mías gastar un día completo en pensar en qué van a comer, en cuidar demasiado su figura. Y es desgastante. Y es desgastante también qué imagen le están dando a las chicas que están ahorita viendo esos programas, que tiene que ver un poquito con la gente ahorita que ponemos como exitosa, ¿no? Gente famosa, gente con dinero, que luego no tienen nada en el cerebro y están mandando cierta comunicación a las nuevas generaciones que estoy un poquito en contra, ¿no? Dentro de esas cosas, pues también es como lo que pretenden que representemos a través de los personajes y lo que estamos diciendo. Por eso te contaba que para mí es muy importante qué es lo que dicen las cosas que estamos queriendo crear, ¿no? Amigos, no se vayan. Vamos a concluir esta entrevista con el señor Harold Torres aquí en el TAP, Taller de Actores Profesionales, cuando regresemos. Amigos, continuamos con el señor Harold Torres aquí en el Taller de Actores Profesionales. Hay una característica en tu filmografía que no puedes predecir qué es lo que sigue en la carrera de Harold Torres.
Y me da la impresión, Harold, que eso es algo que has buscado, ¿no? Que no ha sido una casualidad, sino que ha sido una búsqueda, ¿no? El no permitir también que el espectador pueda leerte como persona, ¿no? Porque hay una especie de enigma alrededor. Pues no podíamos ni dar con tu fecha de nacimiento, mano, y tenemos un equipo de investigadores aquí. Pero a propósito de esto, hay una frase de Pedro Almodóvar que dice así, Harold: no soporto al artista cuya principal motivación sea la provocación. Creo que los grandes provocadores son sin proponérselo. Órale, qué chistoso que lo diga un provocador como él, ¿no? Exacto. Qué chistoso. Sí. No sé, yo no me considero para nada provocador. De lo que estás diciendo es unas cosas de las que más son valiosas para mí, son mis tiempos y la privacidad. Es decir, yo sí considero que toda esta cosa que no hago mientras no estoy trabajando es seguirme preparando. Me lo dijo Leopoldo Gut un día, como tú tienes que preparar para ser la mejor persona que tú quieres ser, ¿no? Y eso es lo que hago constantemente. A la par, soy actor y quiero ser creador de contenidos más adelante, detrás de cámaras, no solamente como productor. Creo que podría ser una buena intención. Pero de lo que dices, algo en lo que sí siento una relación con lo que comentas, es que sí he querido provocar una forma de mirar a personas, actores que tienen mis rasgos físicos, ¿no? Con cierto respeto. Y eso sí lo he buscado. Eso sí me ha costado trabajo. Eso decir, quiero hacer las cosas así, encontrar a los directores que hayan querido trabajar conmigo, no es nada sencillo. Muchas veces para ellos es como de, este tipo, ¿qué le pasa, no? Pero por fortuna he sido dirigido por grandes directores. Me pasó en 00 que de repente cuando trabajé con los otros dos directores, con Pablo y con... ahorita se me van los nombres, qué pena. Pero cuando trabajé con ellos, de repente pasarle todo el bagaje que ya habíamos creado junto con el director principal fue muy complicado. Y eso, dárselos a entender como de, a ver, ya hicimos esto. ¿Cómo le hacemos para que no se rompa con esto que tú me estás proponiendo, no? Eso de repente es muy complicado, sobre todo en esta nueva era de series, ¿no? Que puedo decir algo también saltándome un poquito que sí me parece importante, que esta era del streaming, esta era de las majors, es muy interesante en el sentido de que sí en algún momento explotaron y trajeron productos fenomenales como las series de True Detective, Fargo, entre otras muchas. Pero por lo menos en nuestro país, como en muchos otros, lo que están trayendo también son que nuestros directores, que tienen sus propias carreras, que buscan ciertas estéticas y que buscan cierto tipo de películas, se tengan que ver envueltos en proyectos que tienen que respetar el bobo del director. Hay cosas de muy las malas, majors, maestro, ¿no? también, ¿no? Pero en ese sentido siento que de repente esta cosa de no, pues estamos llevando trabajo a los distintos países, pues es como de no me hagas el favor, amigo, ¿no? O sea, mejor trae trabajo bien pagado. Totalmente ya lo de dijo acuerdo con lo que Lucrecia estás Martel, diciendo, lo dijo ella, y yo sí retomo como esta cosa, porque a mí me da mucho temor esta cosa de que sí vienen muchos, pero dan un trabajo súper mal pagado, sobre todo al crew, ¿no? Y también, digo, a mí me acaba de tocar ir a Bulgaria, pero no fui a Bulgaria porque sea lo que correspondía, sino porque también a las grandes majors les sale más barato filmar ahí, les sale más barato filmar en Canadá, les sale más barato filmar en Bulgaria México. y supuestamente están en España, puede ser. Sí, ¿sabes? sí. Y eso es impresionante lo que está pasando con estas majors. Realmente estamos regresando un poquito a lo que no queríamos, que era que alguien más dictamine la cinematografía nacional. Por eso es la importancia de instituciones como la que tenemos del IMCINE en México, porque tenemos una similitud en formas de hacer con Brasil, con Corea del Sur, donde una institución es la que rige cuál van a ser las películas que van a tener los fondos. Tenemos muchas problemáticas y está muy complicado. Sin embargo, yo considero que no habría otra forma de que personas como yo fuéramos partícipes de eso sin instituciones como el IMCINE, ¿no? Cristina Ricci dice, el eje central de la actuación es la imaginación. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. No nada más porque ame a Cristina Ricci, pero sí, yo creo que sí, la imaginación es lo más importante que tenemos. Y hay cosas que, bueno, no sé, también puedes trabajar la imaginación sin duda, pero hay una cosa que también tienes que tener la capacidad de hacer o no sé, tiene que también ver con tipos de mentalidad, tiene que ver con la posibilidad creativa. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo tengo una mentalidad muy de investigar, de ver conceptos, de buscar información, de todo esto. Pero todo el tiempo tengo que estar generando una balanza entre eso y lo instintivo, lo creativo, la imaginación. Y todo el tiempo tengo que llegar súper preparado, pero soltar en algún momento para poder conectar con esa parte que es la imaginación, sin duda. Oye, ¿qué le dirías a cualquier jovencito, jovencita que esté en algún lugar de la República Mexicana y que tenga la idea de venir, aunque se puede estudiar en cualquier lugar y hay muy buenas escuelas en toda la República, pero también hay, de repente, es el sueño de venir a la Ciudad de México y de estudiar en una institución académica como el Centro Universitario de Teatro? ¿Qué consejo les darías en este momento? Pues que se vengan. No, yo creo que lo más importante sería como buscarle, como encontrar las formas de poder hacer lo que uno quiere y también también ponerse retos y también cometer muchos errores. Creo que la forma en la que está estructurado las cuestiones como de éxito en nuestra sociedad siempre es como de llegar a ciertas cimas, pero creo que de repente las apuestas, los fracasos, lo vemos con muchos cineastas, es prueba y error. Y creo que ese prueba y error es pues realmente buscarse. Tal vez no se tienen que venir de inmediato a la Ciudad de México, tienen que encontrar gente en sus comunidades donde puedan expresarse a través de la actuación, a través de los talleres que hay, a través de las casas de las culturas que antes eran súper importantes a nivel regionales, ¿no? Entre otras cosas, y que se prueben dentro de eso para ver si es realmente lo que les gusta, porque a veces esta carrera requiere como de mucho aguante, ¿no? Yo veo muy claramente a muchos amigos míos que empezaron su carrera a los 38 años, a los 40 años. Les ¿no? está yendo muy bien. O Gene Hackman, que Y eso también es empezó. persistencia, Billy Bob Thornton, eso es persistencia, ¿sabes? Sí. Oye, Harold, ¿y explorar el escribir o el dirigir? Todo. Sí lo hago. Sí, tengo ahí una vena muy rara, pero sí, no, seguramente lo haré. En algún momento tenía demasiada prisa en hacerlo. Cuando recién llevaba algunos años, ya tenía una trilogía de 3 cortometrajes que tenían que ver con unos personajes que exploraban diferentes mecanismos entre 3 personajes en cada corto. Pero después de un año que no lo pude hacer porque se me juntaron las fechas, como que lo analicé y me di cuenta que todavía no tenía la madurez ni los elementos cinematográficos, porque también me ha tocado trabajar con muchos directores que porque piensan que son actores, pueden dirigir y luego no es tan fácil, ¿no? O sea, creo que también eso es muy importante. Ahora veo a muchos actores que llevan unas cuantas películas y ya dan cursos de actuación y es así de, no, maestro, o sea, tienes que conocer otras cosas para poder hacerlo, ¿no? Sobre todo por cosas de pedagogía. Podemos tener un excelente actor que sea un pésimo director, un superdirector que sea un pésimo actor. A mí me tocó un muy buen director, muy mal actor y un gran maestro. Entonces, nunca sabes cómo para dónde puede ser y hay que descubrirlo, ver si puedo funcionar dentro de ello. Y si no, me quedo de lejitos en la producción también. Lo que sí me interesa es generar contenidos diferentes que hablen de lo que yo quiero decir a la manera que yo quiero decir, porque luego pues sí te confrontas al no tener la posibilidad de crear. Es como tú con tus obras. Tú decides qué quieres hacer y eso es súper valioso y lo más importante. ¿Qué te provoca regresar a Toluca? Regresar a Toluca, híjole, no sé. No sé. No tengo idea. A veces es una confrontación con algo que es primordial y es ver que tan lejos de Dios y tan cerca de la Ciudad de México, ¿no? Esto quiere decir que también muchas veces
Hay muchas cosas que no van para allá porque los tolucos se vienen a verlo acá. En cuestión, por ejemplo, de teatro, no sé, al ser una ciudad fría, no a nivel climatológico, sino a nivel cultural, creo que falta muchos apoyos a la gente de allá. Cada que voy allá, ahora que lo mencionas, a veces siento un profundo coraje por todos mis amigos, mis compañeros de actores que hacen teatro allá y que se rompen todo por hacer una función donde de repente tienen 3 espectadores. Eso es rudo. Y por otro lado, es como cuando un amigo estuvo filmando en una cárcel, yo decía, wow, qué terrible, ¿no? De salir de allí. No, dice, no, es algo súper energético, porque yo tengo la posibilidad de ser libre, ¿no? Y ese tipo de contrastes son bien curiosos de mis vueltas a Toluca. Fíjate que esa es una de mis frases favoritas que ha dicho algún actor o una actriz. Y la escogí para este programa, Harold. Es de James Dean. Dice, sueña como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir hoy. Y se hizo caso él solo, ¿no? Esta es una ley. Oye, 3 películas y wow. Muchas gracias por tu tiempo, mano, y que te hayas dado la oportunidad en tu agenda de que nos acompañes aquí en el taller de actores profesionales. Nos place muchísimo porque pues, tenemos muchas ganas de platicar y sobre todo reconocerte y celebrarte todo lo que te ha pasado y por consiguiente a tus compañeros, ¿sabes, Harold? Porque estás dejando ahí una semilla de la cual vamos a ver sus consecuencias con el paso del tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Gracias. No, gracias, Harold.